La lectura de el tema Formación abierta y a distancia tiene como subtema la formación profesional ocupacional y este es un libro de la editorial MAT. En la unidad 2, Teleformación y Teletrabajo, el libro nos presenta un índice que va desde las nuevas tecnologías, la teleformación, el autoaprendizaje, metodología a distancia innovadora, el teletrabajo y la formación a distancia, el teletrabajo, los cambios laborales que afectan a la formación a distancia y un espacio adecuado para la formación a distancia. Vamos a iniciar con el capítulo. Las nuevas tecnologías. Las que se han venido a llamar nuevas tecnologías no solo se centran en el sector informático o en el de los medios de comunicación, sino que ha trascendido en los ámbitos más particulares y privados de la vida cotidiana, tales como el trabajo, la educación, el hogar, la salud, y que no se han agotado, sino que se mantienen en una continua, verdadera e imparable revolución tecnológica, y que al final terminará por modificar profundamente los hábitos de los individuos, creando nuevos modelos de vida. La formación a distancia no es ajena a este fenómeno y por lo mismo, y dentro de otros aspectos, conviene señalar junto con ella otros ámbitos también afectados decisivamente por las tecnologías nuevas, como es el de los espacios formativos virtuales. En la formación a distancia, tradicionalmente la comunicación se producía casi exclusivamente a través de la correspondencia y durante mucho tiempo no se le dio el lugar que se merecía por derecho propio respecto al que tenía la formación presencial. Es cuando se inicia el uso generalizado de Internet y del resto de las nuevas tecnologías, cuando cambia la concepción de la formación a distancia que la ha hecho evolucionar de forma vertiginosa y continua con múltiples perspectivas pedagógicas. Conceptos como aula virtual, autoaprendizaje o videoconferencias se hacen propios de una formación a distancia y se identifican de alguna manera con la forma de interactuar de profesores y alumnos. En otros espacios formativos virtuales, los llamados espacios cibernáuticos o virtuales consisten en ámbitos donde los alumnos que acceden reciben una cuenta de correo electrónico y la documentación informativa necesaria para conocer el funcionamiento de los distintos espacios virtuales de la escuela virtual. Cada alumno tiene igualmente un profesor o tutor encargado con el que comentar, consultar y solicitar orientación vía online o en línea, haciéndolo en un espacio de comunicación a través de su ordenador personal y aún teniendo la posibilidad de llevar a cabo dicha comunicación a través de la videoconferencia. Es evidente que las distintas prestaciones que ofrece la red informática la hacen muy útil para las distintas empresas y sobre todo en lo referente a la formación de sus trabajadores. En este sentido, el llamado servicio SIBD supone una de las más sofisticadas soluciones telecomunicativas como opción válida para los usuarios finales, ejecutivos de empresas y de sus empleados. El servicio de videoconferencia local está basado en el uso de una línea punto a punto o también llamada multipunto de tecnología ISDN, que ofrece un enlace en forma de banda ancha y lo hace similar al modelo usado a través de la de telefonía básica. Las posibles prestaciones que este tipo de servicio puede ofrecer son las videoconferencias como un medio ideal de comunicación entre empresas que se ubican en distintos países. Las file transfers o transferencia de archivos hace posible el envío y recibo de amplios volúmenes de archivos informáticos, imágenes o videos. La transmisión de fax grupo 4, opción que reduce bastante el tiempo de transmisión en el envío de los fax tradicionales y mejora la definición en mapas y fotos. El acceso a LAN remotas y teletrabajo es un tipo de servicio donde las opciones implantadas en la cultura empresarial y aún están por desarrollarse más ampliamente. La telesupervisión, opción que, combinando la transmisión de video en la velocidad de la conexión, ofrece una respuesta de seguridad y vigilancia a distancia.
la transmisión de sonido de alta calidad, opción que permite registrar en formato de CD a distancia y sin tener que recurrir al uso de la transmisión vía satélite. Y por último, el acceso a bancos de datos e imágenes como opción de consulta inmediata de cualquier tipo. 2. La teleformación. La teleformación tiene como objetivo principal que consiste en proporcionar nuevas formas de aprendizaje que enriquezcan los conocimientos y el aprendizaje de los alumnos a través de una interfase multimedia y sin restricciones de espacio y tiempo. En el ámbito educativo es donde se planteó inicialmente más incertidumbre, aunque progresivamente la implantación de las nuevas tecnologías ha venido confirmando la tendencia que tiene un sistema de formación a distancia, de carácter virtual y basado en el autoaprendizaje, donde con la reserva de que, en contrapartida negativa, se dificulta conservar y transmitir determinados valores sociales, a menos de que establece una determinada tendencia de los alumnos al aislamiento social. En otro orden de cosas, las nuevas tecnologías se han implantado en universidades, empresas, centros de enseñanza públicos y privados, etc., lo que ha obligado a que los profesionales de la formación deban reciclarse y actualizar sus conocimientos para adaptarse a las mismas y hacerlas efectivas respecto a los alumnos. Para ello es conveniente apuntar una serie de estrategias que se podrían seguir en este sentido, como cambiar de una estructura de educación tradicional o convencional a otra cultura basada en las nuevas tecnologías y la investigación, potenciar la labor de los profesores y formadores a través de las oportunas acciones formativas de especialización, potenciar el pensamiento constructivo, intuitivo, creativo y crítico basado en actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y responsabilidad, promover la globalización de la formación a través del acceso generalizado a información y a los especialistas sin límites espacio-temporales. 3. El autoaprendizaje. El aspecto más especial y específico de la formación a distancia es el autoaprendizaje, que gracias al desarrollo de las aplicaciones multimedia y de las tecnologías digitales e informáticas como el CD-ROOM o los sistemas de comunicación por videoconferencia, facilitan aún más este modelo de aprendizaje. Es más evidente que deduce de ello es que la formación no solo transmite ya contenidos específicos, sino que hace que los alumnos aprendan a aprender, proporcionándoles técnicas adecuadas de autoaprendizaje y autoformación, que, unido al uso de la tecnología multimedia y audiovisual, posibiliten un aprendizaje más completo, sólido y eficaz. Por tanto, el formador está obligado a conocer, además de su especialidad, el manejo de las distintas herramientas telemáticas, tales como el uso del correo electrónico, la charla o chat, el funcionamiento de los foros y debates y el funcionamiento de la videoconferencia, entre otros, a lo que se añade el uso adecuado de acceso a los recursos informativos acerca de su materia. Un aspecto significativo surgido de esta situación es la aparición de las páginas web en el ámbito de Internet que a efectos académicos pone a disposición de los alumnos o usuarios información relativa a las opciones formativas, carreras universitarias, cursos de formación, formación profesional ocupacional o formación continua y otras opciones. La posibilidad que ofrecen los programas formativos online en línea hacen posible que los alumnos a través del oportuno software puedan acceder a los datos, incluir otros, solicitar y seleccionar distintas opciones, con lo que se facilitan las tareas y se libera a los alumnos del tradicional papeleo. Todo ello ha venido en conformar toda una estructura operativa que hace que la concepción de la formación a distancia haya madurado y se haya consolidado como una verdadera opción pedagógica, siendo los planteamientos básicos de la misma los siguientes. La comunicación. Como presupuesto básico y esencial de cualquier modelo educativo, la comunicación en el sentido amplio y en el sentido particular en la formación a distancia es precisamente donde más se caracteriza y se hace peculiar el resultar que el emisor del conocimiento impartido, el formador, no está en el mismo recinto en que se encuentra el receptor de ese conocimiento, el alumno, y que sustituye al método tradicional de educación, con el profesor en el aula. Antes, la formación a distancia hacía que el conocimiento se impartiera a través de los distintos medios tradicionales y el receptor, el alumno, recibía la información de forma pasiva y en algunos casos a través de distintas formas de evaluación se medía el rendimiento con los cursos impartidos. Las nuevas aplicaciones tecnológicas posibilitan un redescubrimiento de la formación a distancia,
Desde hace ya un tiempo, el desarrollo de la informática y sus distintas aplicaciones, la implantación del uso del video digital, la generalización de casi todos los niveles de PC personal, así como el trabajo en red, han hecho que el acceso y difusión a la información se convierta en interactiva a través del intercambio inmediato en tiempo real entre el emisor de la información y el receptor de la misma. La comunicación en la formación a distancia se ha plasmado en interactividad y es una característica que ha contribuido decisivamente a poder hablar con propiedad de una verdadera formación a distancia. El beneficio social. Como segundo planteamiento, en la formación a distancia, tal como se concibe hoy, una de las numerosas aplicaciones derivadas de los notables desarrollos alcanzados en la transmisión de la información vehiculizada a través de extensas y sofisticadas redes de transmisión de datos supone también el ejemplo más destacado del aprovechamiento positivo, en términos de beneficio social, de la tecnología disponible. Sin embargo, es necesario también analizar las dificultades de la implantación de las nuevas tecnologías en la formación en general y en la modalidad a distancia en particular, dificultades fácilmente superables, si las políticas de implantación auspiciadas por las autoridades en la materia y responsables de los distintos programas de formación, formal e informal, pública o privada, así como en la elaboración de programas y estrategias para su implementación, se lleva a cabo en plena armonía y coherencia con un desarrollo tecnológico fruto de las evaluaciones de las distintas inversiones privadas y públicas para un mejor aprovechamiento de las distintas tecnologías. La capacitación. En el contexto de la capacitación y actualización o para la preparación y la reconversión de los trabajadores, los sectores empresariales deben canalizar las necesidades laborales para hacer del mundo del trabajo un ámbito productivo altamente competitivo, como resultado sobre todo de la globalización de la economía. En este sentido, un creciente y correcto desarrollo de la formación a distancia significa una importantísima aportación a la igualdad de oportunidades educativas, acercando, por ejemplo, las pequeñas localidades a la información y al conocimiento que imparten centros educativos cualificados o profesores de alto nivel, y que difícilmente se encuentran en ciudades pequeñas o localidades rurales, facilitando así la capacitación para la reconversión laboral. Por tanto, también la formación a distancia contribuye a resolver situaciones de desigualdad social y a potenciar una verdadera democratización de la formación e igualdad de oportunidades. Para la formación a distancia no es necesario alguna de estas formas, colegios, centros educativos o de capacitación, universidades, etc., y sí pueden establecerse directamente a través de fuentes de información como grandes bibliotecas, museos, bancos de datos, centros del I+D, laboratorios, etc. Aunque todavía la formación a distancia ocupa un pequeño espacio en el conjunto de la enseñanza en general, sin embargo, poco a poco va adquiriendo consideración creciente y como tal se viene convirtiendo en uno de los principales proveedores de tecnología en telecomunicaciones. De dicho desarrollo está surgiendo un nuevo concepto de formación donde se aglutinan distintos intereses y se suelen tener en cuenta cuando se habla de análisis de mercado y por lo tanto del recurso al uso de las telecomunicaciones. Así, dichos centros de interés son los centros proveedores de formación formal e informal, los destinatarios de los distintos niveles formativos, los organismos competentes en infraestructura de la información, los proveedores de diferentes aplicaciones para la difusión de la información adecuada a la formación a distancia, los proveedores de servicios de redes de acceso local, etc., los proveedores de servicios de datos, internet, software y hardware, la red de internet. De la interacción y el entendimiento de todos estos aspectos dependerá mucho el futuro de la formación a distancia y es necesario, por lo tanto, un análisis adecuado de las características tecnológicas disponibles en cada momento para su uso en dicha formación, así como las prestaciones más idóneas proporcionadas por los proveedores de las distintas aplicaciones informáticas y telemáticas de transmisión de datos, servidores, más acorde con las necesidades de sus proveedores. La vertiente no formal de la formación a distancia. Otro aspecto importante e ineludible es el de la necesidad de la existencia de un personal especializado en la infraestructura necesaria, con tareas de administración de los sistemas de comunicación y transmisión de datos, capaces de sortear los problemas que vayan surgiendo, tales como la mayor parte de los edificios
dedicados a la formación no están acondicionados para implantar una infraestructura necesaria, tales como terminales eléctricas y telefónicas en las aulas que le permitan poder instalar ordenadores y módems para la conexión informática. Los mismos encargados de la formación, es decir, los formadores, no están aún bien preparados para enfrentarse con la implantación y uso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Los recursos humanos suelen ser limitados, viéndose muchas veces en la necesidad de recurrir a recursos externos. Las partidas presupuestarias aún son insuficientes por parte de la administración pública y en particular en la formación y hace necesario buscar costos accesibles tanto en los equipamientos como en la prestación de servicios. En muchos casos, algunas empresas de información vienen usando equipos informáticos obsoletos. La formación a distancia necesita de sus aplicaciones de sistemas de comunicación y transmisión de datos para acceder a sistemas de alta velocidad y de banda ancha. Los sistemas de compresión del video deberían ser de la calidad suficiente, aunque en todo caso las prestaciones se pueden requerir dependerán de los precios de mercado y su forma de acceso y velocidad estará configurada en función del factor costo. Respecto a la formación a distancia, hay que tener claro que al menos existen dos niveles respecto a las posibilidades de uso de las aplicaciones tecnológicas. En el primer nivel estarían todas aquellas prestaciones que soportan una infraestructura de equipamiento y servicios colectivos en las que el estudiante consulta y que se encuentran en el local donde se desarrolla la formación. En el segundo nivel, esas mismas prestaciones están soportadas por la infraestructura en el local de formación y por computadoras personales y propios en la casa del alumno. Tecnológicamente, la formación a distancia se sirve de Internet, de los servidores que proporciona con valor en red y de programas de televisión educativa. Sin embargo, es Internet el que prevalece como medio de acceso ideal y entre los aspectos positivos que presentan destacan los siguientes. Permite el acceso a bibliotecas de información en cualquier parte del mundo. Con las amplias prestaciones del www se puede acceder a amplias fuentes de información de una manera mucho más fácil y los estudiantes pueden tanto consultar el centro de formación desde su casa. Permite el trabajo colectivo y grupal entre alumnos. Con la transferencia de protocolos se posibilita el intercambio de archivos de información y mediante el email o correo electrónico las consultas y las tareas pueden ser discutidas entre los alumnos entre sí y con los formadores. El uso de Internet permite desarrollar un mecanismo de transporte de videoconferencia para el inicio entry point de estas actividades a través de una amplia gama de servicios de difusión internacional de conocimientos con unos costes más reducidos. Permite igualmente la interconexión entre distintos centros formativos. El acceso a Internet se puede realizar mediante distintos caminos ofrecidos por las operadoras telefónicas y las compañías de televisión por cable. Aunque Internet presenta todas estas facilidades, sin embargo no se puede olvidar que también presenta importantes desventajas como cuando se navega por Internet de forma intensa suele producirse un cierto grado de adicción que es necesario prevenir a través de algún tipo de control. También se conforman un Internet foros de discusión pública que generan un flujo de información que suele ser ideológicamente desconcertante en muchos casos para ser manejada por jóvenes. Los proveedores ofrecen en términos comerciales una amplia variedad de servicios en línea y que perfectamente pueden ser usados en el soporte destinado a la formación, con un carácter eminentemente interactivo y multimedia que amplía enormemente la gama de posibilidades. También se pueden integrar a la infraestructura de dicho soporte aplicaciones más específicas que pueden incluso ser empleadas dentro del entorno de Internet, tales como las actividades de grupo, cerrado de mensajes, datos, audio y video. Podemos decir, por tanto, que la presencia casi continua de las nuevas tecnologías supone que en la formación a distancia se pueden desarrollar actividades multipunto que permiten al formador la comunicación simultánea por voz, video y audio, incluido el control remoto de cámaras web que pueden ser orientadas y enfocadas según las necesidades de tal forma que con ese sistema todos los participantes simultáneos de una sesión educativa se pueden ver y comunicar de forma asincrónica. En lo que se refiere a los distintos servicios aplicables a la formación a distancia, las distintas tecnologías que los habilitan son las siguientes. La industria de la televisión por cable, que suministra la infraestructura necesaria para acceder a Internet, el trabajo en grupo,
a la difusión de programas de televisión educativa y a las aplicaciones de video unidireccional combinado con el audio bidireccional. La tecnología ATM de alta velocidad, usada preferentemente en la comunicación de datos, incluidas en las interconexiones de redes de área local, de imagen y de aplicaciones multimedia. También permite aumentar todos los servicios requeridos para la formación a distancia. La línea ADSL, que es una tecnología que permite el acceso de alta velocidad a la información usando la red, que tiene sentido que viene siendo la más usada por la mayoría de los operadores, permitiendo una velocidad de acceso de hasta 6 u 8 megabytes por segundo. La línea ISDN tiene una característica que la hace esencial en muchas aplicaciones, ya que se activa de forma que desde un punto es posible desarrollar actividades multimedia sin más tareas de coordinación como era necesario, por ejemplo en el uso de las líneas alquiladas y solo seleccionando el número de la o las salas de destino. La formación a distancia en el ámbito universitario. En el ámbito universitario, las necesidades de aplicaciones para la formación a distancia dependen mucho de algunos aspectos tales como el tamaño y su ubicación, si son públicas o privadas, el desarrollo que han alcanzado en la implantación de la tecnología necesaria aplicada a la formación a distancia, etc. Es evidente que los estudios de posgrado necesitan de más exigencias que en lo referente al trabajo cooperativo entre los alumnos y los formadores, a lo que se añade una estrecha vinculación con los centros de I+D y con la comunidad científica mundial. La participación conjunta en la búsqueda de conocimientos novedosos es la clave para el avance científico-tecnológico y de la formación de los estudiantes, y que exige formadores altamente calificados y tutores con dedicación total. La formación a distancia contribuye decisivamente a los distintos desafíos y dificultades a través de las distintas aplicaciones de dicha formación, y sobre todo en la medida en que posibilitan el acceso a grandes ordenadores, el acceso a potentes bibliotecas de información, el acceso a la formación a distancia, la cooperación en el aprendizaje y en la investigación, el acceso a grandes bases de datos. Por tanto, los diseños de los distintos programas de formación a distancia en el ámbito universitario deben tener en cuenta sobre todo la interactividad como uno de los instrumentos más importantes para conseguir resultados realmente satisfactorios, porque la motivación mutua a lo largo del desarrollo de los cursos formativos es crucial en la definición más apropiada de las funciones de las opciones de los alumnos. Será en este contexto donde Internet sigue siendo una de las mejores opciones de interconexión de redes y comunicación, y sobre todo hoy por hoy por su bajo costo. La vertiente empresarial de la formación a distancia. Actualmente la globalización de la economía y la instalación de las empresas multinacionales por todo el planeta ha creado nuevas reglas en el ámbito de las relaciones eficaces de competencia respecto a de la oferta de productos y servicios. Las empresas pretenden atender las siguientes necesidades para poder conseguir posiciones preferentes en el mundo competitivo actual de la economía global. Mejora de las habilidades de sus empleados a través de distintos programas de capacitación y de formación. Mejora de las comunicaciones entre el personal superior y sus empleados. Desarrollo de productos y servicios en función de las exigencias y demandas del mercado. Mantenimiento de un fluido contacto electrónico con los clientes. La formación a distancia en el ámbito empresarial exige de unas determinadas aplicaciones, a saber, una cooperación en la investigación y aprendizaje dentro de la empresa, ya que son necesarios procesos formativos en los cuales cada uno de los participantes aprenda de los demás, construyendo sus ideas sobre la base del intercambio de conocimientos e ideas. Una cooperación en la investigación y aprendizaje entre empresas, porque en todos los procesos de desarrollo de productos es necesario establecer lazos de colaboración y aprendizaje con otras empresas. Una formación universitaria que permita que cuando alguno de los empleados necesite cursar estudios universitarios o en los casos de educación permanente, estos cursos puedan ser impartidos fuera del horario laboral y sin necesidad de alejarse de su lugar de trabajo. Una capacitación entendida como la necesidad del obrero derivada de los cambios en el mercado de trabajo, que suele estar alejado de trabajos repetitivos
y ajustados a normas rígidas. Una comunicación ejecutiva que supone la orientación de las políticas empresariales a las distintas secciones y agencias que puedan estar físicamente alejadas de las sedes. Una investigación de mercado para que las distintas aplicaciones de la formación a distancia sustituyan a las tradicionales encuentros personales. Asimismo, las tecnologías necesarias serán las que permitan tipos de trabajo multipunto. Metodología a distancia innovadora. La enseñanza, desde la básica a la universitaria, ha experimentado en los últimos tiempos importantes innovaciones en los métodos pedagógicos empleados, así como en las técnicas que reciben de soporte, incorporando progresivamente distintos elementos de tecnología creciente, a lo que se añade la necesidad de formarse, mantenerse actualizado y permanentemente adaptado al puesto de trabajo como exigencia derivada de la realidad imperante en la sociedad actual. Sin embargo, para mantener este estatus de exigencia es necesario disponer de los medios necesarios que impidan que aparezcan posibles problemas derivados del tiempo y de la incompatibilidad funcional, y que permitan aprender y formarse de más allá de horarios y de desplazamientos. Y en este sentido, la teleformación se presenta como una válida opción para superar estos inconvenientes apoyándose en los servicios de las comunicaciones, de la información y de los entornos. En 1922, Edison dijo, ya entonces, que el cinematógrafo estaba destinado a revolucionar el sistema educativo y a sustituir en poco tiempo los libros de texto. Y en la misma línea, William Levinson declaró en 1945 que los receptores de radio serían tan de uso común en las aulas como la tiza o el encerado. Se trata de declaraciones de intenciones que no por ello han revolucionado la enseñanza, ya que se han utilizado como tipo de medios posteriormente, como las diapositivas, los laboratorios de idiomas, la televisión, etc., y en donde en muchos casos la recepción de la imagen y de sonido se logra a través de comunicaciones de alta calidad vía satélite. La interactividad alumno-formador se desarrolla a través de una línea RDSI de banda ancha que aprovecha su versatilidad y rapidez en la transmisión de datos, de tal forma que los tiempos de espera en cuanto a la atención del sistema son prácticamente nulos. La emisión se realiza desde una sala preparada al efecto y que perfectamente puede ser un aula del propio proveedor de los cursos, de un hotel o de un centro de formación. Una vez recibida la imagen en el aula virtual, esta tiene más calidad que en directo, ya que al ser mezclada por el realizador, se resalta lo que verdaderamente está ocupando la explicación de la sesión. La recepción de la exposición en el aula virtual de los centros formativos se realiza a través de una antena parabólica con el dimensionamiento adecuado y debidamente orientada, para que una vez que la imagen llegue al centro se distribuya por todas las aulas que están conectadas y previa decodificación de la señal para que los alumnos puedan recibirlas sin tener que ser necesariamente de la misma especialidad, de tal forma que un aula puede estar recibiendo una clase sobre marketing y en otra sobre materias, por ejemplo. Por su parte, el formador tiene así constancia de todas las preguntas que recibe de las aulas virtuales a través de un panel que le muestra el estado de las mismas. Los alumnos pueden interrogar al formador o bien preguntarse entre ellos, aunque siempre usando cualquier información por el centro de procesos de datos, responsable de todo el tráfico de la información. Las preguntas que se pueden hacer al formador pueden ser de dos tipos: pregunta codificada, vaya, más despacio, repita, etc., o pregunta abierta, donde se expone un concepto a ser explicado. En el primer caso, el programa la procesa para comprobar que no se haya repetido y se la envía al tutor. Si ya se la ha repetido, no se la envía al tutor y se le indica al alumno con un mensaje. El tutor analiza las preguntas y determina en qué momento se le envía al formador, y siempre teniendo en cuenta que se le debe enviar un mensaje al alumno que le indique qué ha ocurrido con su pregunta.
Cuando ésta es reenviada al formador, al mismo tiempo se hace lo mismo a todas las aulas para que tengan conciencia de lo que se está respondiendo, razón por la que todas las preguntas pasan por el tutor, estableciéndose así la comunicación con el centro de proceso de datos en las dos direcciones, porque no solo se remite al estado de la pregunta, sino también el contenido de la misma al resto de las aulas virtuales en el momento en que se la pasa al formador. Esta aplicación supone un sistema formativo totalmente novedoso, ya que combina el recurso de las tecnologías de transmisión de datos a través de la red de banda ancha RDCI con una comunicación vía satélite, pero manteniendo las distintas metodologías propias de los centros de formación y dotando a las acciones formativas de la suficiente interactividad para que los alumnos puedan disponer de las necesarias prestaciones, al igual que en la formación presencial, de presencialidad de alumno y formador. Finalmente, los soportes básicos que soporta la información a distancia son los siguientes: materiales impresos, consistentes en módulos de aprendizaje y guías de estudio y libros de lectura obligatoria. Los libros de aprendizaje y las guías de estudio contienen las orientaciones obligatorias necesarias para el estudio de la bibliografía y ofrecen actividades que permiten reforzar los conceptos teóricos, establecer relaciones entre ellos, aplicarlos a casos prácticos e integrar los aprendizajes adquiridos. Además, articulan las aportaciones de los demás medios y en especial de videos y el CD-ROOM. Emisiones de televisión. Con una duración aproximada de 30 minutos y con temáticas sobre ideas claves de cada unidad. Su función principal es la de posibilitar la aplicación de conceptos abstractos a situaciones concretas, visualizar determinados procesos, crear vínculos entre los alumnos y entre estos y otras personas representativas de los ámbitos profesionales, ampliando el análisis de los temas y revisar e integrar contenidos. Los encuentros presenciales, que tienen el claro objetivo e intención de generar vínculos entre el profesor y los alumnos y propiciar el trabajo grupal, reforzando la motivación, se centran en aclarar las dudas, profundizar en sus temas y elaborar trabajos en equipos. El servicio de tutorías, que pueden ser telefónicas, por fax o por correo electrónico. El trabajo y la formación a distancia, concepto y generalidades. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicado a los modos de producción están provocando importantes cambios en el ámbito laboral y como consecuencia de las condiciones de contratación y de las relaciones laborales. Teniendo en cuenta este hecho, el teletrabajo se ha convertido en una alternativa más dentro del ámbito tradicional del empleo y la inserción laboral de los jóvenes que buscan conseguir su primer empleo, así como respecto de las posibilidades de los desempleados en general. Las instituciones, empresas y gobiernos potencian distintos proyectos de creación de centros de orientación y consultoría para el teletrabajo y centros de teletrabajo como forma concreta de inserción laboral, siendo el teletrabajo el que se refiere a toda aquella actividad que el individuo desarrolla para procurarse los medios de sustento de la vida propia y de su familia, a lo que se une el hecho que toda persona tiene a la iniciativa laboral que le permita el uso libre de sus capacidades personales para poder desarrollar una actividad justa que le resulte provechosa. Por tanto, el acceso al trabajo y el ejercicio de la profesión pueden estar abiertos a todos sin discriminación, hombres y mujeres, a autóctonos e inmigrantes, a personas de cualquier color y a los discapacitados. Pero desde la época de la revolución industrial a la actualidad, y a pesar del notable progreso tecnológico, se manifiesta, sin embargo, un evidente y creciente proceso de despersonalización o deshumanización del trabajo, ya que la técnica ha venido desplazando el centro de gravedad del trabajo humano, dominando la máquina y en consecuencia ha hecho al hombre servidor de su propia creación. Lo que significa por un lado que al trabajar con la máquina el hombre queda influido por el automatismo propio de la máquina al estar ésta llena de determinismos físicos, supeditando a su propia ley a los hombres que le sirven.
y cuya consecuencia inmediata es el conformismo y la uniformidad de las actividades humanas sometidas al proceso de la producción y de la universalización del mercado. Por otro lado, el avance tecnológico ha originado la aparición del llamado desempleo estructural, según el cual en el desarrollo de las fuerzas productivas predominan las aplicaciones tecnológicas con las que se reduce la ocupación de la mano de obra. Hoy precisamente lo que más demandan los empresarios es el conocimiento general y práctico, la experiencia, la creatividad, la capacidad de discernimiento, etc. Justo lo que las máquinas no pueden ofrecer. Sin embargo, las nuevas tecnologías proponen la superación de la mecanización, aunque la realidad laboral es que las mismas hasta ahora han creado pocos empleos nuevos y han destruido muchos de los antiguos. La digitalización de los servicios telemáticos. Tal y como hemos dicho ya, las nuevas tecnologías han creado pocos empleos y han destruido muchos otros, y hay muchos cuyo trabajo, por esta causa, sobre todo por la automatización de los sectores primario y secundario de la economía, se ha desplazado hacia el sector de los servicios, así como los PCs están convirtiéndose de uso corriente, se está produciendo lo que se llama la digitalización de la vida cotidiana, convirtiéndose en parte de los objetos cotidianos. Los servicios, con su carácter laboral transitorio, recurren a un software o soporte lógico cada vez más optimizado y simplificado en su interfaz operativa, que progresivamente está reemplazando a los seres humanos, ya que el efecto perseguido es siempre el mismo, es decir, el obtener más productividad, y con la tecnología se producen volúmenes mayores de riqueza con menos cantidad de trabajo. La tecnología está imponiendo también su propia lógica en el mercado al introducir exigencias de financiación, condiciones de competitividad y conformando las nuevas formas de organización del trabajo. La consecuencia inmediata es que el desempleado acaba quedando al margen de la sociedad mercantilizada como tipo de sociedad que actualmente se considera la más usual. Se produce un cambio significativo, por tanto, en cuanto a la forma de organizar la vida económica, la producción, los servicios y sus formas de gestión, llegando incluso a cambios culturales nuevos y sobre todo en lo que se refiere a la actitud ante el trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre. Ante esta situación, se pueden plantear distintas ideas a modo de sugerencias que minimicen estos efectos derivados de la digitalización de los servicios telemáticos. Flexibilizar del mercado laboral para las personas con bajo nivel de capacitación y educación general, potenciar la inserción en programas de formación para la capacitación laboral, apoyar e incentivar por parte de las administraciones estatales y autonómicas a pequeñas y medianas empresas, ofrecer a los trabajadores con menos posibilidades de acceso por razón de zonas más apartadas la posibilidad de prepararse y brindar servicios en sus viviendas, organizar el trabajo de uso compartido, invertir en el reciclaje de la mano de obra. En concreto, respecto al cúmulo de circunstancias que han derivado de la situación actual, preferentemente buscadora del incremento de la productividad, es necesario preguntarse de cara al futuro sobre aspectos relacionados con la convergencia de las telecomunicaciones y la informática, también en el ámbito del usuario medio y las consecuencias derivadas de ello, para poder establecer un adecuado marco laboral respecto de la actividad laboral a través de dichos medios. Aplicación del teletrabajo. Cada vez se está implantando más la situación laboral en donde se trabaja menos presencialmente en el lugar de trabajo y más desde casa, recurriendo al PC que está conectado al sistema de la oficina o de la empresa, haciendo posible así el cumplir con la mayor parte de las obligaciones desde el propio domicilio. La introducción del teletrabajo, o también llamado telenetworking o telework, implica necesariamente una serie de cambios en el entorno laboral, interpretándose corrientemente el término teletrabajo como simplemente trabajo en casa, renunciando a otras formas de aplicación del mismo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el elemento común
al concepto de teletrabajo no es la casa, sino más bien el uso de ordenadores y telecomunicaciones para cambiar la modalidad y el ámbito laboral. El teletrabajo apareció a fines del siglo XX como una nueva forma flexible de organizar el trabajo aplicado a multitud de actividades laborales y que suponía que el trabajador, teletrabajador o cyberworker prestará sus servicios fuera del entorno empresarial tradicional del empleador. Por tanto, el teletrabajador tiene menor número de horas de presencia física dentro de la empresa que fuera, y que hace que el teletrabajador trabaje fuera de la jornada completa, recurriendo a los equipos electrónicos para procesar y cambiar información o documentos y las telecomunicaciones para mantener el contacto con la empresa o empresas para la o las que trabaja, y que en muchos casos es más de una simultáneamente. Los ordenadores y los avances en las telecomunicaciones, la informática, permiten que mucha gente pueda cumplir con sus obligaciones laborales casi sin moverse de casa o desde cualquier rincón del planeta, necesitando solamente recurrir a un ordenador estándar, un módem y una línea telefónica. Este trabajo a distancia o teletrabajo está desarrollándose en todo el mundo, provocando cambios en las costumbres y estilos de vida, y es una modalidad de trabajo que está modificando sustancialmente el marco de las relaciones laborales y de la organización de las mismas empresas. Es evidente por todo lo dicho que cualquier actividad contiene procesos que pueden ser susceptibles de digitalización, y cualquier proceso digitalizado puede ser realizado a distancia sin que por ello en ningún momento se pierda eficacia ni calidad en la ejecución de los servicios, haciendo posible que a procesos digitalizados se les puedan aplicar técnicas de teletrabajo. La digitalización tiene 4 grandes cualidades que la hacen tan atractiva. La descentralización. La descentralización provocada por la digitalización hace que la línea de trabajo tienda a que las empresas vayan cubriendo sus necesidades informáticas de forma escalonada, instalando en su organización ordenadores personales independientes e interconectados en la distancia, de la tal forma que cuando sea necesario pueden trabajar al unísono para solucionar problemas más complejos. Es decir, la tradicional visión centralista de la vida se ha convertido en algo pasado. La globalización. Como consecuencia de los distintos planteamientos surgidos de la globalización, los países toman decisiones particulares enmarcadas regionalmente y con conexión global. En un mundo digitalizado, las soluciones que antes parecían imposibles se hacen ahora plenamente viables. La armonización. La armonización de la digitalización de la vida cotidiana se está consolidando de forma evidente, y disciplinas y empresas que antes estaban totalmente separadas inician ahora todo un protocolo de relación operativa. Ya en los mismos centros de formación, los alumnos tienen la posibilidad de acceder a una visión amplia de las cosas desde muchas y diferentes perspectivas, sin limitaciones y libres de prejuicios digitales, creándose con ello una nueva generación marcada por la armonización del panorama digital. La motivación. La motivación provocada por la digitalización ha hecho surgir un cierto optimismo provocado por la posibilidad de acceso de movilidad y la posibilidad de realizar cambios, creando una visión de futuro diferente y optimista y entusiasta. Los cambios laborales que afectan a la formación a distancia. A nadie se le escapa los profundos cambios que vienen emergiendo en la sociedad actual, tanto en las formas de trabajo como en las de posibilidades de comunicación y acceso a la formación. La economía se ha hecho mundial, más que local o regional, acelerada por la misma sociedad de la información y de los continuos cambios tecnológicos y de las nuevas formas de trabajo, haciendo que toda una serie de factores entren en juego y exijan que las empresas y sus trabajadores desarrollen una gran capacidad de adaptación. La cuestión que se plantea entonces es el modo de formar a toda una generación de asalariados, emprendedores, polivalentes y comunicadores para apostar eficazmente por una adecuada adaptación a dichos cambios globales. La producción industrial se ha maximizado gracias a la robotización e informatización de la producción, sin necesidad de mano de obra o de mano de obra mínima, y solo necesitando del conocimiento.
ya que es evidente que los ordenadores pueden tener inteligencia artificial, pero nunca conocimiento. Algunas, algunos economistas, como Larry Hirschhorn, ya argumentaba sobre la idea de que aún se sigue argumentando sobre la visión surgida de la tecnología del siglo XIX sobre la base de mecánicos o ingenieros creadores de máquinas y sistemas funcionales, como si se tratara de algo inmutable e indiscutible, y evidentemente en adelante ningún saber a ser adquirido será efectivo. Y es el fenómeno de Internet la muestra más clara de la amplitud de las incertidumbres. La red de redes ha invadido hogares y empresas sin llegar a ser capaces de predecir qué televisor, microordenador o superteléfono se utilizará como terminal multimedia. Por eso, hoy por hoy, las empresas tienen menos necesidad de saber hacer técnico clásico heredado de una cultura industrial, mecanicista y caduca, y más necesidad de individuos autónomos capaces de evaluar rápidamente situaciones, de tomar iniciativas y con facilidad de adaptación, es decir, tareas con un contenido más responsable y con unos organigramas prácticamente sin escalones, lo que implica saber trabajar en interrelación con las demás profesiones de la empresa, ya sean comerciales, juristas, ingenieros, responsables de marketing, etc., aglutinados en torno a un grupo de proyectos, de células multidisciplinares o círculos de calidad, etc. Prevalece absolutamente el trabajar en equipo. Un aspecto importante a tener en cuenta entre las nuevas formas laborales es el derivado del concepto de autonomía, en clara referencia al trabajador que cada vez se es más responsable de sus horarios y de su modo de trabajo, de su relación con la empresa y de sus funciones, y con la posibilidad de decidir entre diferentes fórmulas de trabajo a tiempo parcial y decidir trabajar a distancia. Incluso puede decidir sobre la naturaleza y de las relaciones que le unirán con la empresa o simplemente no ser ya asalariado. Este nuevo prototipo de asalariado podría confundirse con un jefe de empresa y a su vez las empresas tratan de exteriorizar un amplio abanico de sus actividades periféricas, con lo que han acelerado aún más dicha tendencia. En definitiva, si una sociedad trabaja de otra forma, es evidente que formará y enseñará de otra forma y que inevitablemente le llevará a toda una gama de nuevos desafíos. Un espacio adecuado para la formación a distancia. El primer aspecto surge de la individualización de los itinerarios profesionales, ya que si se quiere que los asalariados en su vida profesional sean creadores de su propia actividad, será necesario favorecer el que los jóvenes aprendan a construir su propio diseño formativo, lo que les permitirá un itinerario adecuado desde la escuela a la vida laboral activa. El segundo aspecto se deriva de la transformación de la naturaleza misma de la enseñanza. Efectivamente, si las tecnologías evolucionan rápidamente, entonces ya no se trata de aprender un saber, sino de la necesidad de aprender a aprender, de tal forma que en una época marcada por Internet es imprescindible saber encontrar la información, aprendiendo a comprender, situar y ponerse en perspectiva. El que puede aprender a aprender está en condiciones de ser flexible y de cambiar con su empresa sin tener que abandonarla cuando la empresa necesite cambiar. El tercer y último aspecto se deriva de la misma educación permanente, de tal forma que frente a la aceleración de las innovaciones tecnológicas, el concepto de una educación configurada como un periodo formativo precedente a la vida profesional se viene quedando prácticamente desfasado por superado, de tal forma que ya no habrá dos periodos, el del estudio y el del trabajo, sino una unidad en acción. Con todo, las empresas tendrán que comprometerse a mantener un tipo de trabajador más cualificado, implicado en un proceso de formación permanente y preparado para trabajar en equipo de cara a un futuro innovador, aplicando conocimientos, ya que el valor de una empresa estará en función de la aplicación de dichos conceptos.